En esta noche vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 2, donde está la historia de Abraham cuando Dios le llama a él. Entonces vamos a tener un recuento de esta historia. Ustedes saben que Moisés, estamos hablando de Moisés. Cuando Dios llamó a Moisés, lo llamó con mano poderosa porque él estaba viviendo en un placer grande allá en los faraones en Egipto. Había sido rescatado por la hija del faraón y lo tenían como hijo y vivía, fue estudiado, enseñado con los faraones, grandes bendiciones. Pero al ver él que estaban estropeando a un hebreo, la sangre de él como hebreo, pues le dolió y apeló a defenderlo, y por defenderlo fue y lo golpeó, y entonces cayó y lo mató, mejor dicho. Entonces, a raíz de esa muerte, él tuvo miedo del faraón porque iba a ser descubierto y huyó al desierto. Y él anduvo en el desierto y llegó a tierra de Medián. Entonces, de Madián. Y cuando llegó a la tierra de Madián, a un pozo de agua, consiguió a las hijas de Jetro, un hombre sacerdote de allá de Medián. Y los pastores pues estaban no dejando sacar la agua para las ovejas a la hija del sacerdote. Entonces Moisés las defendió y les dio agua a las ovejas y les dio agua para llevar allá para las tinajas de ellas y todo. Y cuando llegaron estas mujeres y le contaron al papá, entonces el papá le dijo que por qué no lo habían convidado para la casa, que fueran a buscarlo, y entonces fueron, lo buscaron y lo llevaron. Y él hizo una amistad muy grande con ese sacerdote Jetro, un hombre que era politeísta, era gentil, y entonces ellos adoraban muchos dioses, ellos tenían dioses para todo. Entonces Moisés era monoteísta, y entonces ahí vamos a ver esta grandeza de lo que es muchas veces cuando se consiguen dos religiones tremendas, ¿no? Como el monoteísmo y el politeísmo, ¿no? Entonces aquí vemos nosotros que él llegó allá y hizo una amistad, cayó muy bien en la casa de Jetro, y él lo trató muy bien y le dijo que se quedara ahí, y él habitó ahí, e incluso Jetro, por ese amor que cogió con él, le dio una hija que se llamaba Séfora, y le dio esa hija, y entonces con esa hija tuvo dos hijos. Esos dos hijos, uno se llamó Gerson y el otro se llamó Eleazar. Jetro fue el primer hijo. Y estando ahí él pastoreando las ovejas en el desierto y en todas las partes donde las llevaba, fue cuando se le apareció a él una zarza ardiendo, y él veía que no se consumía, no se quemaba. Y él fue a asomarse para ver por qué no se quemaba. Y entonces cuando el Señor lo llamó y le dijo: quítate los zapatos, porque el lugar que pisas santo es. Y entonces ahí empezó la historia del llamamiento de Dios, tratar con Moisés para que fuera a sacar el pueblo de Egipto, donde él había venido huyendo. Imagínese usted eso. Pero gracias a Dios que con ese tiempo que pasó con Jetro allá en Madián, murieron los que lo querían matar a él, que era el faraón que lo quería matar. Ya empezó el otro faraón
a estar ahí. Entonces, cuando él llegó, ya él le tocó tratar con el hijo del otro faraón. Y bueno, ahí empezó el asunto de que Dios empezó a hablar con el faraón para que soltara al pueblo. Y estando en ese asunto, eh, Moisés empezó a tratar con el pueblo, con el pueblo, a decirles que venía de parte de Dios y les dijo todo lo que él, cómo venía, y dijo que los iba a sacar de Egipto. Entonces cuando llegó Moisés allá, eh, hablaron y empezó la trayectoria, el asunto para poderlo sacar y hablaban. Y entonces fue Moisés y habló al faraón que necesitaba sacar el pueblo y que esto, y le contó todo lo que Dios lo mandaba. ¿Quién era ese para que él hiciera caso? Entonces Moisés le dijo que él era el Dios de ellos y le explicó. Ahí está toda la historia en el capítulo 2 y vamos a ver varios capítulos para que ustedes lean allá. Yo simplemente les estoy narrando la historia de lo que fue Moisés, pero ustedes van a encargarse de leer hasta el capítulo 13, más o menos, para que entiendan lo que yo les estoy explicando, porque es necesario conocer la historia del pueblo de Israel. Entonces así fue que Dios trató con el pueblo de Israel para sacarlo de esa esclavitud. Pero cuando fue allá y tuvo el primer encuentro, entonces lo que hizo el faraón fue todo lo contrario. No iba a dejarlos ir y mandó a los que los cuidaban a ellos a que no les dieran más la paja, porque ellos le daban la paja para echarle a los ladrillos y hacerle el ladrillo. Ahora no, ahora que ellos mismos fueran a buscar al campo la paja y hicieran la misma cantidad de ladrillos, y eso fue una cosa muchísimo pesada para el pueblo y empezó el pueblo a quejarse muchísimo, no aguantaba ya y los golpeaban, le daban látigo y eso era demasiado el sufrimiento. Entonces el pueblo de Dios empezó a tener problemas con Moisés, porque desde que llegó Moisés ahora les agravó el problema. Por ir a hablar allá para que lo soltaran les agravó el problema. Ahora, por eso quiero que ustedes lean todos esos capítulos con calma y entiendan esta historia, porque es que yo estoy hablándole de esta historia para que usted recapacite lo que es conocer la historia de Israel, bien, como es, bíblicamente. Entonces, inmediatamente Moisés siguió hablando con él todos los días y empezó a que fuera y llevara la vara en su mano, llevaba a diario la vara que se había convertido en culebra cuando lo llamó. Ahora tenía que hacer con esa vara muchos milagros allá en Egipto. Y lo primero que habló con él, y entonces inmediatamente, como no quiso dejarlos ir, entonces le dijo, toma la vara, golpea el río, y todo el río se convirtió en sangre. Y fue la primera plaga que Dios, las primeras cosas que Dios usó para empezar a tratar con el faraón. Y volvió otra vez Moisés y llegó otra vez y él le llamaba para que orara y se arreglara la situación, pero entonces no, se endurecía el corazón de parte de Dios, le endurecía el corazón al faraón y no lo soltaba, y entonces con la vara clamó, alzó sus manos al cielo y clamó, y vino todas las ranas, muchísimas ranas en Egipto. Eso fue una cosa tremenda. Yo vi esa película también y eso fue algo espantoso, ver ese mundonón de ranas por todas partes. Eso invadían las casas y todo. Entonces llamaron otra vez a Moisés y otra vez Moisés calmó el asunto, y las ranas no quedó ninguna en Egipto, se fueron esparcidas, y volvió a decirle que los dejara ir, que Dios tenían que ir a presentar
el sacrificio que Dios pedía de ir a la Pascua, hacer la Pascua, matar el corderito y hacer la Pascua. No, 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 nada de eso, no les admitió. Entonces, Moisés nuevamente clamó a Dios, alzó las manos al cielo y clamó a Dios, y entonces Dios le respondió y le mandó piojos, pero muchísimos piojos, todo el mundo lleno de piojos. Menos los israelitas, todos estos que estoy hablándole, ninguna de esas plagas tocó al pueblo de Israel, pero todos los egipcios eran turbados con todas esas plagas tan terribles que Dios estaba mandando. Entonces volvieron a llamar a Moisés y sigue el asunto, la misma historia a diario, y el corazón del faraón se endurecía. Y entonces después vuelve y habla Moisés con Dios y Dios manda úlceras. Todo el mundo con úlceras por todas partes, llenos de úlceras y todo. Y otra vez el faraón llamándolo para que calmara el asunto. Siempre Moisés diario era el que calmaba todas las plagas que estoy hablando. Entonces después de las úlceras viene la quinta plaga, que inmediatamente fueron moscas, pero un mosquero por todas partes. Eso era imposible casi vivir, porque usted sabe lo que le fastidia a uno una mosca en una mesa y eso, no, eso era lleno de moscas por todas partes. Y otra vez Moisés clamando eso. Y después vino y mató todos los ganados, las bestias y todo. Y vuelve otra vez Moisés a entender. Pero era que Dios endurecía el corazón del faraón para que se vieran las pruebas y los milagros que estaba haciendo Moisés por boca de Dios que hablaba con él. Entonces él con sus manos hacía todo eso. Después le dijo, toma un poco de ceniza en sus manos y espárcelas en el aire delante del faraón. Y entonces cuando esparció eso, hubo una cosa terrible de ceniza esparcida, y vuelve otra vez a llamar. Y así todo hasta que llegó. Y después mandó un granizo. Yo me acuerdo cuando vi la película, ese granizo que mandó. Eso eran unas piedras prácticamente. Eso era un granizo muy tremendo. Y con ese granizo golpeó muchísimo a Egipto, Dios. Y el faraón se vio turbado y otra vez llamó a Moisés. Entonces, después, por último, los dos últimos, que fueron las langostas, mandó unas langostas y acabó con todos los sembradíos. Todo eso que arrasaron, eso quedó. Ahí iba a haber un hambre terrible en Egipto, porque las langostas fueron nubes de langostas. Eso era tremendo. Todo lo que les hablé de las moscas y de las úlceras y de todo era por cantidad. Eso era una cosa bárbara. Pero llegó el momento de la última, que fue la que ya Dios ya iba para que se cumpliese y pudiera el faraón ya no aguantar más. Fue cuando lo amenazó Moisés con que iban a morir todos los primogénitos, y el hijo de él iba a morir. Tenía un hijo que iba a ser el heredero de allá de Egipto, pero ese iba a morir. Y me acuerdo yo del asunto, de pronto llega un sátrape y le dijo al faraón, faraón, mire, hay un asunto para poder evadir la muerte de los primogénitos. Es que en tal parte y tal, y le puso a explicarle que estaban los huesos de José, el hijo de una tribu, de la tribu de Israel, ¿no? El hijo de Jacob. José, el hijo de Jacob, hijo de Raquel, el hijo de Raquel. Entonces, esos huesos estaban en Egipto. Acuérdense que esa historia es otra, cuando hubo tanta hambre y
los israelitas les tocó ir todos a Egipto. Y entonces allá llegó José y fue un hombre grande allá y fue el que él amontonó toda la cebada y todo el trigo y todas las cosas y había, en la única parte que había comida era allá y allá les tocó ir sus hermanos que lo habían vendido, es otra historia. Pero bueno, los huesos de ese José estaban en Egipto. Y entonces este sátrape le dijo que con eso podían, porque eso se unían los huesos y al unir los huesos, entonces todo se arreglaba. Entonces él lo mandó que él fuera a buscar esos huesos. Dijo que a quién manda, dijo no, usted mismo que trajo la noticia, usted mismo va a ir a buscar y lo mandó a buscar los huesos. Y lo trajeron, no, nada de eso sucedió. Y yo viendo la lectura de la palabra de Dios, porque yo le he leído toda la palabra de Dios aquí hasta el capítulo 13, entonces viendo yo, esto se le hizo fácil más a Moisés porque esos huesos ya los habían mandado a buscar ellos. Cuando ellos los soltaron, ellos se llevaron esos huesos de Moisés, de José, porque Dios le había dicho que tenía que llevar los huesos a la ciudad de Israel nuevamente. O sea que tenían que volver a las tribus de Israel los huesos de José. Es una historia muy bonita, es que es apasionada las historias en la Biblia. Lo que pasa es que cuando uno las lee todas, pues uno se siente muchísimo feliz de entender todo lo que estaba pasando, cómo Faraón se endurecía y cómo los hijos de Israel, la mamá del hijo del Faraón, el primogénito, ese fue a clamarle a Aarón a que interviniera por la muerte de su hijo. Y él dijo que no, y clamando aquí, entonces se fue y había un pleito entre la mamá y el faraón, porque la mamá era enemiga de los israelitas, pero cuando vio la cosa dura, que iba a morir su hijo, entonces no hallaba qué hacer clamando a los israelitas a ver cómo favorecía a su hijo. Ya no podía. Entonces empieza el pleito entre la mujer del faraón, que era la madre del primogénito, que estaba en juego el hijo que iba a morir. Y entonces que no tuvieran, no, ¿cómo no van a tener miedo si ya todas las plagas, todo eso fue efectivo y todo lo que Moisés hacía fue efectivo, no falló? Ahora va a fallar en esto. No, eso no va a fallar, va a morir. Y entonces el hijo también dijo, está en juego mi vida, le decía al papá. Eso es una historia tremenda. Eso no es cualquier cosa. Y esta mujer Séfora, que era la esposa de Moisés, que se la dio Jetro allá en Madián, entonces inmediatamente en el camino, fíjese lo que sucedió y cómo se ensamblan los gentiles con los judíos, con los que eran politeístas, con el monoteísmo de Moisés. ¿Por qué? Porque resulta que Dios fue a cortar al primogénito de Abraham que no lo había circuncidado. ¿Y quién lo circuncidó? Séfora. Séfora tomó un cuchillo un bisturí y le cortó el prepucio y lo tiró y fue ella esposa de sangre de Abraham, le dijo. Ahora somos esposas, yo y su esposa de sangre. O sea, ya había adentrado ella en el pacto del pueblo de Israel. Qué tremendo, hermano. Y cuando llega Moisés y pasa el mar, que huyó ya, que presentaron, fíjese usted, Dios no lo dejó regresar por la tierra de los filisteos, que era más fácil, sino que lo tiró por el desierto. ¿Y por qué lo tiró por el desierto? Porque tenía que verse de que si él se hubiera ido por los filisteos, cuando hubieran los pleitos entre los israelitas y los filisteos, muchísimos hubieran regresado a Egipto. Porque fíjese, por no haber agua, ya decía, ¿por qué nos sacó para que nos muramos de sed? Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Cuando tuvieron en el mar que ya los iban a dar, también quejándose.
Ellos no podían, ellos no, tanto ser que pasaron el mar y viendo que Dios les abrió el mar, viendo que Dios les dio agua donde no había, de la roca del Pernal que abrió las aguas de Mara, que fueron aguas bendecidas por Dios y calmaron la sed, les envió carne todos los días, cornices, les envió pan, les envió, de todo les enviaba Dios. Y fuera eso, mire cómo, después de que pasaron el mar, cómo le tocó, cuando fue a recibir los mandamientos, Dios consumió una tribu de Coré. Yo me acuerdo de todas esas historias que estoy leyendo. ¿Por qué la consumió? Porque empezaron a hacer un ídolo, un becerro de oro. Y por eso Dios le tocó mandar a hacer una culebra y que la alzaran en una vara para que los hijos de Israel, cuando los picaban las culebras, porque hubo un montón de culebras que se levantaron por el pecado de ellos, y eran picados, y para que ellos pudieran ser curados tenían que mirar la culebra que estaba en una vara y se podían curar, que eso era ya mostrando Dios a su Hijo Jesucristo, que iba a ser muerto en la cruz del Calvario, y el que mire la cruz del Calvario es limpio del pecado y de la muerte. Ya uno no muere, así como moría los israelitas. Allá por el pecado, las culebras los picaban, a nosotros nos pica el pecado de la culebra que picó a Eva, y que nosotros traemos ese pecado nos infecta a nosotros y morimos. Pero cuando miramos el Calvario, nosotros somos libres del pecado. Gracias a Dios por eso, por la muerte de Jesucristo en el Calvario. ¿Y cuántos quieren negar que Cristo murió en una cruz? Y mucho más cuando querían matar a Pablo porque predicaba la resurrección, que es la vida eterna. Porque la muerte en la cruz es la limpieza del pecado, pero la resurrección es la vida para ir al cielo. Dios sacó la cautividad y llevó a todo mundo a estar en la presencia del Señor, y con Él vendrán a buscar sus cuerpos, porque nada de lo que son los hijos de Dios se pierde, nada, sino que viene y los levanta. Dios me les bendiga por esta enseñanza. Ojalá que lean hasta el capítulo 13, donde ahí en el capítulo 13 usted puede ver que Dios dice que tomó Moisés también los huesos de José. Tomó los huesos de José y le fue fácil porque ya se los había buscado el faraón con ganas de burlarse de Dios. Porque cuando hacían cualquier cosa, los brujos también la hacían, para decir que ellos también hacían eso. Mandaban moscas, ellos también mandaban moscas. También sangre, convirtieron el agua en sangre ellos también, y tantas cosas hacían ellos. Entonces el faraón estaba endurecido también por sus hechiceros. Dios me le bendiga y que esto le sirva de buena bendición.